Hola, mi nombre es Omar Suet, soy director de investigaciones de Fundación Huésped en Buenos Aires, Argentina, y para mí es un placer estar hoy para charlar con ustedes, profilaxis preexposición. Para mí es un honor también que me hayan invitado. Un particular saludo a la doctora Cabrera y a toda la gente de allí de Uruguay, de ese hermoso país. Bueno, yo tengo mis conflictos de interés, estoy trabajando como investigador principal en un estudio de cabotegravir, de PrEP en cabotegravir, y recibí algunos subsidios de investigación de Richmond, de VIV, de MER, en diferentes tipos de investigaciones de tratamiento antirretroviral. Antes quería comenzar proponiéndoles un juego, ¿no? O un caso clínico. Esto es una persona de 58 años que es bisexual, que tiene serología negativa para HIV de hace 6 meses, está utilizando preservativo en todas sus relaciones y tiene solo 2 parejas ocasionales en cada año. Tiene antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, fuma 20 cigarrillos por día, su índice de masa corporal es ligeramente alto, colesterol alto, HDL bajo, tiene 25% de riesgo cardiovascular, le habían dicho que tenía que hacer dieta, ejercicio, que vaya a ver a nutrición, que vaya a ver los toxicólogos, hizo 2 intentos de deshabituación tabáquica y le fue mal, sigue fumando, y después de 6 meses pudo dejar de, digamos, de bajar el consumo de tabaco, bajar un poco de peso, pero sigue con colesterol alto. Entonces, en esta persona que eventualmente es bisexual y que podría tener un riesgo de VIH, ¿cuál sería la intervención médica o biomédica, o cuál sería la estrategia preventiva farmacológica mejor? Ya que estamos hablando de medicalización de todas las intervenciones preventivas, yo creo que estamos todos de acuerdo con que esta persona no es el mejor candidato para PrEP, sino que es el mejor candidato para recibir alguna estatina, para, digamos, reducir su daño cardiovascular, ¿no? Y es una pena no estar con ustedes ahí para que puedan levantar la mano los que no estén de acuerdo con que este paciente reciba o se le indique estatina. Pero el conflicto en PrEP no se manifiesta solamente por la estatina, digamos, por si es indicado o no es indicado. Porque el conflicto parte un poco antes desde más una discusión ética. Si hay mucha gente que opina que vamos a estar gastando plata y dando medicamentos a personas que podrían evitar infectarse con un preservativo. Pero, sin embargo, tenemos que tener muy claro que esta discusión ya se ha dado muchísimas veces. Y hay un montón de personas que se exponen continuamente a riesgo de VIH y que hay un 30% de estas personas que, a pesar de haber hecho todas estas campañas de prevención en estos últimos 30 años, siguen exponiéndose al VIH o siguen sin beneficiarse de las medidas no médicas o no medicamentosas o farmacológicas de prevención, y siguen constituyendo hoy por hoy una gran proporción de personas que están en riesgo de VIH. Y por eso, que a partir de todo este análisis, de esta evidencia, la OMS ha empezado a recomendar la profilaxis preexposición como una intervención adicional para personas que tienen un riesgo sustancial de adquirir HIV como parte de un paquete preventivo. Y eso es una recomendación fuerte, digamos, estaría indicada para todas estas personas, y tiene una calidad de evidencia alta, porque hay varios estudios randomizados con placebo que demuestran que esta intervención es mejor que no hacerla. Y por eso que a poco de publicar estas recomendaciones, en el año 2016, en Argentina, se empezó a discutir si la PrEP había que empezar a implementarlo o no, y había como mucha reticencia, y hay como mucha reticencia todavía de implementarla. Y acá algunas de estas discusiones por algunos periodistas en las redes y en los diarios, y lo que podemos ver es que la discusión continúa, pero también lo que nos asusta es que el uso empieza a diseminarse, el uso ilegal o el uso, digamos, la compra clandestina a través del mercado negro, y por lo tanto, por eso no tenemos que dejar de pensar que la mejor situación para el uso de profilaxis preexposición es a través de un uso, a través de el sistema de salud en el cual los médicos puedan informar claramente de los riesgos, los beneficios y evitar el mal uso o la mala prescripción. Entonces,
lo primero que tenemos que discutir a nivel de sistema de salud es cuándo nosotros tenemos que implementarlas a nivel de salud pública. Y yo creo que en base a algunas otras experiencias, el mejor momento es cuando la intervención ya demuestra que es necesaria y que tiene un enfoque de equidad, que es efectiva y que es eficaz, que es segura, que tiene riesgos que son aceptables y que es costo efectiva. Y vamos a tratar de en esta presentación ver por qué todas estas diferentes características están cumpliéndose con la profilaxis preexposición y deberíamos empezar a implementar. Creo que si queremos reducir la inequidad que aparece en la infección por VIH, tenemos que tener claro quiénes son los pacientes que se infectan. Y en Argentina, la verdad que la epidemia ha estado estable en los 5 últimos años. Por lo tanto, todas estas actividades preventivas que hemos venido desarrollando en los últimos años han tenido un efecto relativo y no han podido bajar este número de 6.000 nuevos diagnósticos cada año que vemos en el país en forma sostenida. Menos aún todavía las 1.500 muertes que tenemos. Pero cuando queremos mirar las nuevas infecciones, podemos buscar quiénes son los que se infectan más frecuentemente. Y acá pueden ver esta gran desproporción y este gran desbalance que encontramos entre los hombres jóvenes menores de 30 años, en los cuales representan en este momento más de 2/3 partes de las nuevas infecciones, lo que genera realmente una gran inequidad. Los chicos gay jóvenes tienen 400 veces más riesgo de infectarse a lo largo de la vida que un chico joven heterosexual, y por lo tanto, en nuestro país deberíamos priorizarnos en estas poblaciones, chicos jóvenes y mujeres transgéneros menores de 30 años. ¿Qué dice la Sociedad Argentina de Infectología? Bueno, la sociedad, más o menos en línea con la Organización Mundial de la Salud, sostiene que deberíamos empezar a considerar la PrEP para personas en las cuales se ha descartado la infección por VIH, que tienen un riesgo sustancial de adquirirla, que pueden recibirla y adherirla, que no tienen problemas renales y que tienen algún criterio de riesgo de adquisición de VIH. Y esto se considera como al menos una especie de sexo anal receptivo, sin preservativo en los últimos 6 meses, o haber tenido una infección de transmisión sexual, o estar en uso de drogas inhalatorias o metanfetaminas. Y esto se basa fundamentalmente en los diferentes estudios que mencionábamos antes, que habían sido de base para que la OMS haga esta recomendación. Y podemos ver de menor a mayor, de abajo para arriba, la eficacia en los diferentes estudios, como en algunos estudios, sobre todo en estudios hechos en mujeres en África, que han sido muy cuestionados por el diseño y por la imposibilidad de poder evaluar la adherencia en estos pacientes o en estas personas, a los últimos estudios que se han hecho en Europa, en los cuales la eficacia es mayor del 80%. Podemos notar que esta eficacia es incluso mayor que la eficacia para prevenir el VIH del preservativo, que en algunas series de casos en algunos estudios, controlados, está en un 80%. Pero la eficacia, si la persona toma bien la medicación, excede el 90%. Ya vemos que, y no es necesario tomarlo todos los días, aun cuando nosotros estamos proponiendo que la medicación se debería tomar diariamente, diversos estudios y modelos matemáticos de estos estudios han demostrado que si las personas toman al menos 4 dosis por día, tienen una eficacia mayor del 90%. Hay muchos estudios randomizados, y acá vemos un resumen en esta tabla de unos 20.000 pacientes, en los cuales la eficacia varió entre un 50% a un 86%, como veíamos en el cuadro anterior. El más importante o el más interesante de estos estudios es el estudio PROUD, que después lo vamos a comentar. Pero la evidencia también demuestra, como decíamos antes, que la medicación se puede dar todos los días, que con una adherencia no tan perfecta es suficiente, y eso nos da la posibilidad de tener una forma diferente también de uso. En Francia, está muy diseminada esta forma intermitente, porque el estudio inicial que la demostró se hizo allí, el HyperGay, en el cual una persona toma 2 tabletas
de tenofovir en tricitabina entre 2 horas y el día antes de tener relaciones sexuales con una persona sin protección, al día siguiente y a las 48 horas. Pero claro, ¿qué pasa si esta persona tiene un poquito de suerte, tiene otra relación simultáneamente en el día siguiente, no necesita volver a tomar la dosis de carga, puede seguir repitiendo una dosis diariamente hasta que hasta que pasan 2 días después del último encuentro sexual. La eficacia de esta pauta intermitente fue similar a la de la pauta continua, y por lo tanto es un esquema en Europa aceptado, todavía en Estados Unidos no. Sabemos que la PrEP es segura, está bien, es como, no es que sea como el Quaker, pero es segura. Hay solamente en menos del 1% de discontinuaciones por efectos adversos. En la mayor parte estos efectos adversos se han resuelto en forma espontánea cuando se suspende el tratamiento. Hay un pequeño riesgo de pérdida de densidad mineral ósea que no se asoció a un riesgo de fractura, y toda esta, y la densidad mineral volvió a su valor basal a los 6 meses de haberlo suspendido. Por lo tanto, no es una intervención que nos asuste y se está planteando como una intervención que se puede implementar en atención primaria o con médicos generalistas con un monitoreo limitado sin necesidad de demasiados controles o controles demasiado rigurosos. Aquí podemos ver que otro de los problemas que se plantea o que muchos de la comunidad médica tienen miedo es la posibilidad de que la PrEP genere casos de resistencia. Y tenemos que tener muy claro que esto es una situación excepcional, es menos del 0,1% de los pacientes tratados si hemos sido capaces de descartar que el paciente tenga una infección aguda. Ustedes dirán, bueno, es muy difícil descartar que una persona tenga una infección aguda. La verdad que no es tan difícil. Si la persona tiene un análisis de HIV que es negativo y está totalmente asintomático y hace más de 2 semanas que no tiene un riesgo alto de exposición sexual, uno puede estar relativamente tranquilo, y si no está tranquilo, puede repetir este análisis en 1 o 2 semanas y instruir al paciente que no se exponga sexualmente en esas 2 semanas para poder empezar la profilaxis preexposición con más tranquilidad si no ha desarrollado ningún tipo de síntoma en esos días siguientes. ¿Por qué es importante descartar la infección aguda? Porque si empezamos a tratar a una persona con biterapia cuando ya está infectada, el riesgo de resistencia ahí sí que es alto, hasta un 27%. También una de las situaciones que se plantean es que el riesgo que el uso de PrEP va a hacer que las personas no se cuiden más y que aumente la cantidad de infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, lo que podemos ver en los estudios, tanto en el estudio Hypergay como en el estudio PRAO, es que a los 12 meses el número de parejas sexuales o el porcentaje de parejas, de personas que no utilizaron preservativo, no aumentó gran cosa, se mantuvo más o menos estable, y es bastante consistente con la conducta sexual de las parejas. Podemos ver que hay un 30% que nunca utilizó preservativo y que no lo va a utilizar, a pesar que en los estudios uno los informa, les proporciona los preservativos gratis y proporciona consejería. Pero bueno, justamente estos estudios tienen el sesgo que es que entraron en estos estudios personas con riesgo ya de base muy alto. Y esto es lo que justifica las altas tasas de prevalencia de infección de transmisión sexual en estas personas. En los estudios, 20% o 30%, entre 20 y 30% de las personas que están empezando PrEP tienen alguna infección de transmisión sexual, ya sea clamidia, gonococo o sífilis, que es la más común. Este aumento de infección de transmisión sexual ya se viene viendo no solamente en los pacientes que están buscando PrEP, sino en la población en general a partir de año 2010. Y vemos un ejemplo de tantos ejemplos que vemos en la literatura de cómo esto empieza a aumentar, el caso de sífilis empieza a aumentar, incluso antes que aumente en forma importante el volumen de personas que están bajo PrEP, como podemos ver en las columnas en rojo. En Buenos Aires también, que no tenemos PrEP diseminado todavía, o usando en gran escala todavía, vemos cómo los casos y las tasas de sífilis temprana en la ciudad de Buenos Aires se encuentran en aumento a partir del año 2013 y estamos en una situación de alerta de emergencia en la ciudad. Y esto puede ser muchísimas causas, pero yo creo
Creo que todos sabemos que los patrones de relacionamiento de las personas han cambiado, que las nuevas tecnologías han permitido acercarse mucho más a la gente, conocer otra gente y tener más contacto. Y también, obviamente, muchas de estas redes se han convertido también en formas de poder interactuar anónimamente con parejas sexuales en las cuales, digamos, hay ya desde hace varios años una alta correlación entre el uso de Internet para buscar parejas, el número de parejas y el riesgo de adquirir sífilis en diferentes colectivos, con particular foco en jóvenes gays. Lo que sí hay que tener claro que cuando uno empieza la profilaxis preexposición, esto no es una intervención que tenga que ser de por vida para todos los pacientes. La PrEP es una medicación que se recomienda justamente para los periodos de mayor riesgo. Es probable que algunos chicos cuando empiezan con sus primeros encuentros sexuales en ambientes, sobre todo en ambientes donde es fácil entablar relaciones, tengan, digamos, muchísimo mayor riesgo que después de 3 o 4 o 5 años. O, por ejemplo, parejas que vienen estables, se separan, es probable que alguno de estos componentes de la pareja se exponga algunos meses a situaciones de alto riesgo. Entonces, estos son los periodos en los cuales tenemos que tener claro que debemos recomendar o debemos utilizar mejor el PrEP como una estrategia de prevención, y después cuando la misma persona establece que su riesgo lo puede controlar, que puede utilizar consistentemente preservativo o que ha empezado una relación monogámica cerrada en la cual no tiene riesgo de adquirir la infección desde afuera, puede realmente suspender la profilaxis preexposición. En África, por ejemplo, la PrEP también se recomienda para las parejas serodiscordantes cuando el caso HIV positivo todavía no empezó tratamiento hasta los primeros 6 meses en los que la pareja HIV positiva alcance la situación de indetectabilidad, porque las tasas de transmisión pueden ser más altas en estos periodos. Y también sabemos en diferentes estudios, sobre todo en la cohorte de Ámsterdam, que un 30% de los usuarios de PrEP interrumpieron la PrEP, y la interrumpieron ya sea porque consideraron que era molesta, o porque no tenían buena adherencia, o porque tenían una toxicidad, pero sin embargo había un porcentaje significativo de personas que la suspendió porque consideró que ya no estaba en riesgo de adquirir el VIH. Cuando nosotros preguntamos en Argentina si estarían interesados en recibir PrEP, las personas que en una encuesta, 236 personas autoidentificadas como hombres que tienen sexo con hombres, la mayor parte eran gente de alto riesgo, más de 6 parejas en el último mes, 40% no utilizaban preservativo, el 77% dijo que sí, que le interesaría utilizar PrEP, y las personas que estaban más interesadas eran justamente personas más jóvenes, con mayor educación y de Buenos Aires. Así que cuando nosotros implementamos los programas de PrEP, tenemos que considerar que si bien estas son personas que están interesadas y que van a venir espontáneamente a buscar la PrEP, tenemos que intentar abrir también canales de comunicación para que personas con menos educación, personas del interior, personas mayores, puedan tener acceso a esta terapia preventiva. Entre las mujeres transgénero, por ejemplo, que es una de las poblaciones más afectadas por el VIH en Argentina, el 90% no sabía lo que era la profilaxis preexposición. Sin embargo, cuando uno se lo explica, el 90% tiene interés en recibirla, o tiene interés en tomar una medicación para evitar la infección por VIH. Entonces, creo que hay que crear también de alguna manera esta demanda a través de la diseminación de la información y la diseminación del conocimiento. Finalmente podemos decir que la PrEP, digamos, se va a usar en nuestros países si es costo efectiva, si es que podemos demostrar que se puede ahorrar. Y claramente esto va a depender del precio que tengan los medicamentos. En la pantalla tenemos los valores de PrEP en pesos argentinos y vemos cómo una medicación que en Estados Unidos sale $1.600 por año y que está demostrado, a pesar de este alto costo, ser costo efectiva y hasta costo ahorradora en algunos entornos con alta prevalencia, en Argentina es difícil hacer estos estudios porque hay una gran variación de precio. Podemos ver cómo el original y el genérico tienen valores más o menos similares de 11.000 pesos,
cuando en el ministerio se pueden adquirir a 600 pesos a través de los programas de la Organización Panamericana de la Salud. Todos estos precios, ya saben que Argentina estamos en medio de una crisis con mucha inestabilidad y no sabemos si estos son los precios del año pasado, no sabemos cuáles van a ser los precios de mañana, pero es otra de las situaciones. Lo que sí hay que considerar que se puede acceder fácilmente a un precio muy bajo a través del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud. Pero una forma más fácil de medir la efectividad, más que la costo-efectividad, es la cantidad de personas a tratar. Nosotros sabemos en los estudios, por el estudio PRAO, que necesitamos tratar a 13 personas durante un año para evitar un caso de infección por HIV. Y este número necesario de tratar es muy por debajo de la mayor parte de las intervenciones preventivas en las que utilizamos medicamentos y que utilizamos en Argentina, como por ejemplo, 100 personas son necesarias para tratar, para evitar un caso de infarto en individuos sanos usando atorvastatina, o 400 personas son necesarias ser tratadas con aspirina para evitar una ACV, o 4.500 personas necesitan hacerse un test de sangre oculta en materia fecal para evitar una muerte por cáncer de colon. Entonces, realmente, desde el número necesario a tratar, la ecuación es favorable para el uso de la PrEP. Además de que hay otros beneficios adicionales, porque cuando nosotros abrimos la puerta a poblaciones en alto riesgo de tener infección por VIH, tenemos la capacidad de poder identificar tempranamente infección por VIH, otras infecciones de transmisión sexual, otros, sus parejas, sus contactos, podemos vacunarlos, evitar epidemias de hepatitis A, de hepatitis B, y podemos, a final del día, mejorar a muchas personas la calidad de vida. Por eso es que el uso de la PrEP está aumentando en forma drástica en muchos países. En Estados Unidos solamente en un año, más del 500% de aumento. En Francia ya se implementó un programa nacional en el cual se empezó a reclutar en forma exponencial y ya van por 6.000 pacientes en todo el país en seguimiento, con muy buenas tasas de protección. Y por eso quería comentarles en particular este estudio, el estudio PRAO, que me parece que es el que realmente desmitifica todos los riesgos o todas las potenciales alternativas para el uso de tratamiento o el uso de esta estrategia preventiva, porque el estudio randomiza a personas jóvenes con alto riesgo de infección por HIV a una estrategia de reducción de riesgo y darles directamente la PrEP, o directamente a decirles, bueno, ustedes se tienen que cuidar, ustedes se tienen que proteger con preservativos y esperar un año y ver cuántos de estas personas realmente se infectan o no en comparación con darle directamente la PrEP. Se siguen cada 3 meses y se ven los resultados de las nuevas infecciones y miren en esta gráfica solamente para ver cómo la cantidad de personas que empiezan tratamiento, esto fue la línea roja durante el primer año, los que empezaron tratamiento en el año, después el programa continuó y la línea verde es lo que esperaron a empezar tratamiento, como decía el protocolo, y al final del año los pasaron todos a tratamiento preventivo. Y vean cómo durante el primer año, en el grupo que esperó para recibir PrEP, la tasa de incidencia por cada 100 pacientes de 9.4, o sea, 10% de los pacientes se infectaron, 21 de 223, mientras que en el grupo que empezó PrEP directamente, la tasa de incidencia es del 1.6%, solamente 4 de 250 pacientes se infectaron. Durante el segundo año, recuerden que todo el mundo ya está recibiendo PrEP, y vean cómo las tasas de incidencia caen drásticamente de 21 en las ramas sin tratamiento en el primer año a 1 solamente de estos 350, porque se amplió la muestra en un programa de acceso compasivo. O sea que la verdad que es una estrategia que es muchísimo más efectiva y muy superior a solamente dar consejería o preservativo como una medida de intervención de conducta. Este estudio también demostró que es una importante calidad de vida, y esto lo ve uno a veces en el consultorio cuando ya tiene pacientes o tiene pacientes HIV también, en los cuales ve cómo el miedo a la infección por VIH o el miedo en los pacientes que ya tienen HIV de transmitir la infección genera un displacer y un disconfort, sobre todo a la hora de tener relaciones sexuales o de tener pareja. Y entonces acá hay algunos de los testimonios de este estudio cualitativo en el cual dicen, bueno,
Yo, en resumen, me ha permitido liberarme. Obviamente, la preocupación te arruina la experiencia sexual, me dio paz interior, reemplazó el miedo en las relaciones y por fin pude tener sexo sin tener este sentimiento horrible de qué va a hacer ahora si me voy a infectar, ¿no? Entonces, realmente es una parte también importante. Pero lo que es más importante es que la vida real está demostrando una reducción en el número de casos. Y acá vemos cómo en Inglaterra hubo un 80% de reducción en los nuevos casos de VIH desde el año 2015, en particular asociado al uso de PrEP en Londres, esto está demostrado. En Australia, a través de la implementación de la PrEP, hubo un 32% de reducción en la incidencia durante el primer año. O sea que este impacto es muy fuerte. Y además no es la única intervención. Quiero decir, la pastilla de tenofovir en tricitabina no va a ser la única intervención preventiva. Hay un montón de diferentes productos que se están desarrollando, un anillo vaginal, digamos, algunos parches cutáneos para distribuir PrEP a nivel sistémico, algunos implantes que ya están en fase de pruebas, inyecciones subcutáneas o enemas. Y en lo que nosotros tenemos el orgullo de participar es en este estudio que habíamos mencionado antes, cabotegravir inyectable cada 2 meses versus tenofovir en tricitabina por vía oral, y es un estudio que va a enrolar 4.500 pacientes en todo el mundo, por ahora vamos en 1.600. En la fundación ya tenemos en seguimiento 36 pacientes, 7 de ellos mujeres transgénero, personas, no pacientes, perdón, y que están recibiéndolo sin ninguna complicación y en forma efectiva. Y entre los cuales tengo que mencionar que en la visita basal, en la primera visita antes de empezar la PrEP, ya 12 de estos pacientes, 33 pacientes, tenían alguna infección de transmisión sexual, fundamentalmente sífilis, seguido por clamidia y 2 casos de gonorrea. Entonces quería volver a recordar la frase con la cual empezamos, o el caso clínico con el cual empezamos. En este paciente, Juan, claramente la intervención va a ser darle rosuvastatina, que seguramente eso va a evitar que se infarte, ya tiene 58 años y si no lo hacemos su riesgo es muy alto de infartarse. Pero en Rodrigo, que es el sobrino de Juan, que tiene 24 años, que tiene secreción uretral purulenta, serología negativa hace 1 año para HIV, ha tenido 4 a 6 parejas sexuales diferentes en este mes, consume alcohol, los fines de semana toma éxtasis y raramente cocaína. Él ya sabe que está en riesgo de adquirir infección y trata de utilizar preservativo, pero dice que a veces 1 a 2 veces al mes llega tan borracho o ha consumido tanto éxtasis que por ahí no sabe si ha usado o no ha usado preservativo. Él tiene HIV negativo ahora, pero además de tener la secreción uretral purulenta, tiene una VDRL positiva. Entonces, claramente, este es el perfil de pacientes que si no le ofrecemos PrEP en el próximo año, es muy probable que además de la sífilis, además de la secreción uretral, y a pesar de que él hace el esfuerzo por de mantenerse sano, pueda adquirir HIV. Entonces, si todavía no los convencí de que Rodrigo debería utilizar PrEP y que el Estado se lo debería proporcionar en forma gratuita, deberíamos pensar por qué tenemos esta contradicción tan importante con respecto a Juan. Porque en el caso de Juan, estamos dándole rosuvastatina por una enfermedad de alto impacto individual. La incidencia probable del evento de Juan es del 25% por año, en 10 años, y es más o menos similar al riesgo de HIV de Rodrigo, de un 2% anual. El infarto de Juan no tiene impacto en la comunidad, pero el HIV de Rodrigo sí lo va a tener. La eficacia para PrEP es del 90% en Rodrigo, sin embargo en Juan solamente del 39%. La discontinuación por efecto adverso es del 1% en Rodrigo, mientras que es 3% en Juan. El caso de Juan lo va a tener que tomar de por vida, mientras Rodrigo no, porque si empieza una pareja estable con la cual cambia su conducta sexual, probablemente no lo requiera más. Y el número necesario para tratar en el caso de Juan es 100, mientras que en Rodrigo es solamente 13. Por lo tanto, si todavía seguimos considerando que no deberíamos implementar PrEP, tenemos que revisar toda esta
nuestra bibliografía y nuestros preconceptos, porque posiblemente no, digamos, tenemos algunos preconceptos que lo impidan. ¿Cómo haríamos para implementar PrEP en el país? Bueno, hay que tener una estrategia nacional, hay que involucrar a las comunidades, hay que definir un modelo de atención y una red de atención para asegurar que sea con una cobertura pública, pero que también las personas que tienen cobertura privada tengan acceso a esto. Hay que capacitar, hay que hacer una estrategia de comunicación, hay que generar toda la logística y la sostenibilidad que aseguren una buena atención individual. Y para eso la OMS ha desarrollado un montón de cuadernillos enfocados a diferentes públicos para intentar abordar y recomendar las mejores experiencias para implementar en cada país. El control es muy simple, es cada 3 meses en el mejor de los casos, y si no cada 6 meses, con eso es suficiente. Hay que utilizar la situación y los programas de PrEP como una oportunidad de brindar consejería, de brindar estrategias de reducción de riesgos, de evaluar síntomas de infecciones de transmisión sexual, de evaluar embarazo en mujeres si es que las estamos incorporando en el programa, y cada 6 meses un control de creatinina, un hepatograma, y revisar si es necesario que sigan tomando o no tomando la PrEP. Obviamente aprovechar para vacunar y así disminuir el riesgo de otras infecciones. En conclusión, podemos decir que el uso de la PrEP ha demostrado que es ser una intervención eficaz, efectiva, y que puede reducir un 90% el número de los casos, que es segura, no tiene tasas de suspensión importantes, tiene escasos riesgos de resistencia o de compensación de riesgo, tiene una buena costo-efectividad con un número necesario para tratar bajo, y que va a permitir reducir la alta inequidad en lo que respecta a la desproporcional incidencia de VIH en determinados grupos de personas. Yo reconozco que es una intervención que medicaliza de alguna manera la prevención, pero como siempre la medicalización surge cuando es más práctica o cuando es más efectiva que las otras intervenciones preventivas, ¿no? Y todos sabemos que sería mucho mejor que todos nosotros tengamos buenos riesgos, buenos hábitos, tanto de nutrición, de sueño, de ejercicio, como medidas alternativas para bajar el colesterol, y nadie niega, sin embargo, la eficacia de algunas intervenciones más modernas. Porque el mejor método de prevención es justamente el que se puede implementar y que es aceptable y que permite cambiar los outcomes, los resultados en las personas. Y si todavía seguimos con estos prejuicios, hay que recordar que hubo un libro en los años 70 escrito por médicos, paramédicos, para convencer a las mujeres que no deberían usar anticonceptivos, porque, digamos, era peligroso, ¿no?, que ellas tomen decisión sobre lo que hacían con su cuerpo, y esto, en parte, este editorial de CID hace referencia a esto, ¿no? Es hasta dónde nosotros, diciendo que no deberíamos indicar PrEP a algunos pacientes que están pidiendo PrEP para poder hacer con su cuerpo lo que vienen haciendo y no estar en riesgo, es un prejuicio que no queremos reconocer. Yo creo que hasta aquí. Es una pena que no pueda estar con ustedes ahí para encender, digamos, un poco más este debate, para poder intercambiar más opiniones, clarificar algunos de estos conceptos que por ahí no han quedado muy claros, pero si podemos nos conectamos en el futuro, y si no, muchísimas gracias. Mi correo electrónico está en la primera diapositiva, y espero que puedan mandarme todas las preguntas que puedan o comentarios, y voy a estar muy contento de poder contestarlo. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias por la invitación, y espero verlos pronto acá o allá, que estamos cruzando un charco. Hasta luego.